Colegio de Investigación Educativa, Nayarit. Teorías. Se entiende por teoría un cuerpo de conocimientos o creencias que permiten explicar hechos, situaciones o procesos en cualquier tiempo. La teoría es un instrumento para establecer una explicación, interpretación, comprensión o predicciones razonadas sobre objetos, hechos, fenómenos naturales, sociales y culturales. La teoría educativa es un conjunto de principios, orientaciones y recomendaciones interconectadas y estructuradas para influir sobre la actividad educativa. La pedagogía permite seleccionar y resignificar los aportes de las demás disciplinas y producir y enriquecer su propio conocimiento, a partir de sus postulados y los que a ella le ofrecen en la relación interdisciplinaria que es la connatural. Esta condición de la pedagoga permite al educador recurrir al ámbito de la teoría con el fin de establecer y derivar principios para enfocar la práctica educativa, prescribir orientaciones sobre procesos comprometidos con ellas. Los modelos pedagógicos y sus componentes. Un modelo pedagógico es un conjunto de mensajes que sustentan una forma particular de entender la educación y permiten suponer que a partir de la teoría todos los enunciados fundamentales y complementarios de esta resultan verdaderos y consecuentes. El modelo pedagógico es una organización de la construcción y transmisión cultural derivada de una particular forma de entender la educación y que, además, implica la selección, organización, transmisión y evaluación del conocimiento. Está constituido por 3 sistemas de aprendizaje o mensajes: el currículo, que define lo que se acuerda como conocimiento válido y sentido de la acción; la didáctica, que define lo que se asume como mecanismos y sentido de la transmisión válida del currículo; y de la evaluación, define lo que se acepta como comprensión válida del conocimiento, tanto a partir de quien enseña como de quien aprende. Las normas de relación social y de modalidades intrínsecas de control son un código educativo como conjunto de principios, estructuran y regulan el modelo. Con base en este código se establecen los parámetros de producción histórica de la cultura. El modelo pedagógico permite organizar adecuadamente los contenidos académicos como conocimientos válidos, la didáctica que opera el currículo, la evaluación que define la validez de los aprendizajes y todos los parámetros que regulan la producción de una cultura escolar. La estructura de un modelo se basa en la interrelación de sus componentes fundamentales: el estudiante, el profesor tutor, el contexto, los materiales y medios pedagógicos, las formas de evaluación y el proceso de educación, entre otros. Hay que reconocer que el modelo es una forma de concebir la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, que consta de varios elementos distintivos. Entre ellos se señalan la concepción de educación, el presupuesto sobre lo que es el estudiante, una forma de considerar al profesor, una concepción del conocimiento y una forma de concretar la acción de enseñanza y de aprendizaje. La actividad de enseñanza-aprendizaje está definida por 3 vértices que, según explica Baylor, se unen formando un triángulo. Estos vértices están representados por el estudiante, el docente y el conocimiento. El modelo pedagógico prioriza la actividad de la enseñanza si el eje elegido es el docente conocimiento. En este caso, el estudiante es considerado como un elemento más bien pasivo que debe atender a los protagonistas del proceso. Si se prioriza el eje estudiante-conocimiento, entonces el énfasis estará en la actividad del aprendizaje. En este último caso, el alumno y su relación con lo que quiere aprender y los procesos por los cuales integra los conocimientos. Lo importante, el docente se toma como facilitador, el cual eventualmente se podría llegar a prescindir a buena medida. La última línea, la docente-estudiante, enfatiza la relación humana y su importancia en el tercer proceso, implicado en la enseñanza-aprendizaje, que es la formación, no entendida tan solo como transmisión, adquisición de conocimientos, sino como un proceso bidireccional de adquisición de cultura y desarrollo de valores. Un modelo es una aproximación teórica útil en la descripción y comprensión de los aspectos interrelacionados de un fenómeno. El fenómeno sobre el que reposa la labor educadora institucional se relacionan directamente con el hecho de que las labores pedagógicas presentan desafíos continuos a los actores en el proceso educativo con el fin de buscar la evolución de los mecanismos de aprendizaje, enseñanza, aprendizaje materializados en actitudes, en las prácticas pedagógicas y en el modo de abordar las estructuras curriculares en su conjunto. Para los estudiantes, el objetivo es ampliar sus horizontes de aprendizaje. Para el profesor, su labor es generar nuevos y significativos aprendizajes a partir de lo que el estudiante sabe, siente y le corresponde vivir. De esta manera, un modelo pedagógico busca posibilitar la participación de los estudiantes en distintas actividades, establecer un clima relacional afectivo y emocional, promover la utilización y profundización autónoma de los conocimientos y establecer relaciones constantes entre los nuevos contenidos y los contenidos previos
de los estudiantes, entre otras posibilidades. En síntesis, el modelo pedagógico es la representación ideal del mundo real. Es una construcción que se crea, es el resultado de un conocimiento. La pedagogía ha construido a partir de la historia una serie de modelos como representaciones ideales del mundo real de lo educativo, para explicar teóricamente su hacer, es decir, comprender lo existente. Se debe advertir que estos modelos son dinámicos, se transforman y pueden ser imaginados para evidenciarse en el mundo real. En este sentido, hay varios autores que presentan sus planteamientos al respecto. Portland señala la existencia de 4 modelos pedagógicos. Descubre que 2 de ellos enfatizan el eje estudiante-conocimiento, modelo tradicional y conductista. El tercer modelo es el espontaneísta, que enfatiza el eje alumno-conocimiento. El cuarto modelo crítico prioriza el eje docente-alumno, considerando que, si bien el conocimiento es necesario, lo importante es que la formación de la persona y que, dadas estas condiciones, el conocimiento será adquirido en la medida de lo que sea necesario. Enfoque pedagógico. En este contexto se entiende por enfoque pedagógico el énfasis teórico-conceptual que plantea una teoría educativa, del cual se desprenden implicaciones para los diferentes componentes de un modelo pedagógico. Se establece el enfoque pedagógico cuando, al referirse a la teoría respecto de un problema, proceso o resultado educativo, se determina la manera como esta teoría incide en la comprensión o predicción que el objeto de estudio se puede hacer, y con base en dichos alcances se caracteriza la manera como puede proceder a partir de los principios de dicha teoría, ya sea en el campo de la enseñanza, ya sea en el campo institucional o en el campo de los agentes y sus relaciones en un proyecto educativo. Teorías pedagógicas. Antecedentes. La pedagogía y las ideas sobre educación desarrolladas durante la Ilustración constituyen la base de un sistema educativo nacional e independiente. La tolerancia y el compromiso de la educación con el progreso del género humano constituyen aportes básicos de los pensadores de esta época, en especial de 2, de los más grandes de ellos, Kant y Rousseau. Kant pensaba que la Ilustración era para la gente una manera de liberarse de la minoría por las que estaban condicionados. La razón ideal de la Ilustración permitía una crítica a los dogmas y tradiciones, a la Iglesia autoritaria y a los estados despóticos. Para que pudiera materializarse necesitaba un cambio en las proporciones del poder dentro de la sociedad y fundamentalmente en la educación. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Es fascinante la forma en la que la naturaleza humana puede mejorar gracias a la educación. El mecanismo de la educación tiene que fortalecerse dentro de la ciencia. De lo contrario, la enseñanza nunca alcanzará las metas que se plantea y las nuevas generaciones podrán derribar lo que las anteriores han construido. En 1779 se fundó la primera facultad de pedagogía en la Universidad Halle, en Alemania, iniciándose así el tratamiento científico de la enseñanza. Durante el siglo XVIII surgieron las características modernas de la educación y de la enseñanza. Pensando esta legalmente ser obligatoria para todos, se inauguró el primer seminario para la formación de futuros maestros. Se dio inicio a la formación de centros de educación especial y a la educación de adultos, por lo que se ha considerado el siglo XVIII como el siglo de la pedagogía. En el siglo XIX se consolidaron estas instituciones y se crearon otras, mientras que el campo de la educación se hizo más profesional, utilizando formas adecuadas y modernas. Se produjo también un marcado monopolio de la educación estatal con respecto a la competencia privada de la Iglesia. En este siglo tuvo lugar un cambio significativo con relación a las ideas del siglo XVIII. Una nueva concepción, posibilitar la participación de todos, se tradujo en la capacitación de mucha gente a través de la enseñanza. También en el siglo XIX se reemplazó la concepción cíclica del tiempo, caracterizada por las repeticiones, por una concepción lineal y progresiva, que permitió abrir al futuro y buscar el perfeccionamiento. Las personas debían desarrollar su capacidad de cambio. Una generación no podía seguir siendo un ejemplo eterno para las siguientes. Aparecieron nuevas preguntas sobre la problemática de la pedagogía. ¿Con qué fin se debía educar? ¿Qué es lo que podía transmitir una generación a la otra? ¿Qué resultaba anticuado? ¿En qué clases de lugares tenía que realizarse esta educación? ¿Cuáles eran las metas, los contenidos y las formas? ¿Cómo podía asegurarse el éxito de la pedagogía? Características. En el siglo XX se desarrolló una educación paidocéntrica, con la fuerte influencia de Emilio Rousseau y del pensamiento de Aldo Emerson, que en la primera mitad del siglo XIX había difundido sus ideas sobre las características positivas de la naturaleza infantil. Se pensaba
en una especie de niño santo. Los niños representan la belleza sencilla y universal de la naturaleza. A los alumnos se les prepara para la sociedad. Las ideas principales giraban en torno a la enseñanza al servicio de los niños. Ella no estaba dirigida por intereses externos y solo se preocupaba por el espíritu del niño. Se trataba de una pedagogía que permitía el crecimiento. A inicios del siglo XX, la profesora sueca Helen escribió un libro que identificaría la época, el siglo del niño. Para ella, la educación es el saber permanecer atentos y permitir que la naturaleza actúe mientras observamos cómo las relaciones que nos rodean favorecen el trabajo de la misma. El gran error de la educación actual es no dejar al niño en paz. La meta de la educación futura se basa en un comportamiento completamente diferente, la búsqueda de un mundo mejor, tanto exterior como interior, en que el niño pueda crecer y en el que se les deje actuar por sí solo hasta que él mismo reconoce dónde empiezan los derechos de los demás. Solo entonces los adultos podrán observar de cerca el alma del niño, este reino que generalmente permanece cerrado. Para María Montessori, una de las más importantes representantes de la pedagogía infantil, la enseñanza es la protección del desarrollo espiritual del niño, desarrollo que éste debe vivir por sí solo. La falta de comprensión del mundo infantil ha llevado a los adultos a considerar el Dios de los niños. Esta actitud arrogante es sumamente peligrosa. En realidad, solo el niño es quien tiene la clave de los enigmas de su vida. Cada niño dispone de ciertas estructuras espirituales y de predeterminados lineamientos para el desarrollo. Sin embargo, estas estructuras son especialmente sensibles y delicadas, por lo que la intervención inoportuna del adulto, que trata de imponer su voluntad y sus ideas exageradas sobre la autoridad que poseen, puede acabar con ellas o evitar que el plan de desarrollo del niño se lleve a cabo en la forma adecuada. Las reformas pedagógicas que se desarrollaron en la primera mitad del siglo, especialmente en Europa, lo hicieron sobre esta base. En ella se aprecia en que la pedagogía se modifica en función de las características del niño y al que consideran un ser sui generis, virtualmente perfecto, que tiene en sí mismo todas sus capacidades y a quienes, sin embargo, se le debe de dar espacio para desarrollarlas. Para la pedagogía francesa de la época, fue la metáfora usada para significar el aprovechamiento dinámico del espacio, que además era una santificado por el niño. Como punto central en el ambiente de la escuela debería desenvolverse la espontaneidad o la vida espontánea del niño, concepto que a partir de la palabra clave creatividad o expresión creativa influiría notablemente en la reforma intencional de la palabra clave realizada en la pedagogía. Se estudió la naturaleza del niño buscando comprenderla desde dentro. En 1924, Alexander Neil fundó la colonia de esta escuela en Escocia, que se basa en el principio de la educación anti-autoritaria. La autoridad, según escribió el propio Neil, es represiva y la represión trae como consecuencia posibles neurosis de por vida. En la educación debe evitarse el autoritarismo. La meta de ella es la permisividad, que se manifiesta en la confianza que debe tener en los intereses naturales del niño, que garantizan que éste sabrá tomar las decisiones correctas. Sin embargo, Neil permaneció en cierta forma al margen de las reformas pedagógicas. Para la pedagogía reformada, la idea de un crecimiento natural del niño es central. Esto no quiere decir que renuncie a metas educativas concretas, sino que el concepto de educación pasa a ser el de innovación de la vida, incluyendo también el desarrollo social. El estadounidense John Dewey influenció las reflexiones desde el espíritu del liberalismo, aportando el concepto de escuela nueva, que sin embargo no constituyó una auténtica reforma pedagógica. La filosofía educativa de Dewey se basó en la experiencia moral, que debía adaptarse constantemente a las diversas situaciones y que a partir de éstas debía ser reconstruida. La particularidad de la moral es que afecta a las acciones, ya que a partir de sus exigencias se puede modificar la situación determinada. La educación se remite no solo a las relaciones entre las personas y la sociedad. La educación es la experiencia como la educación y no puede diferenciarse una de la otra. A partir de Dewey fue posible conocer la educación ante el camino, una posible e inteligente adaptación a un nuevo medio ambiente, a la vez que la continuidad y el criterio de autoridad. El conocimiento depende de lo aprendido y como cualquier otra experiencia es libre. No existen razones básicas sobre el conocimiento que no puedan
ser cambiadas en parte. El currículo escolar debe medir si sus experiencias realmente completan y mejoran las del niño o si solo representan conocimientos improductivos. La educación es la reconstrucción permanente de las experiencias. El cambio es la meta, de acuerdo a la conocida frase de la obra y democracia y educación de Dewey. En base de cualquier forma democrática de educación se encuentran en las permanentes nuevas adaptaciones y en los progresos sociales como la reconocida innovación. Dewey define la democracia principalmente como la creciente diferenciación social y a la vez mayores intercambios que viven los diferentes grupos o culturas. Se debe trabajar de acuerdo a los conocimientos comunes para que la educación contenga nuevas tareas. La permanente incertidumbre obliga a plantear innovaciones. La educación no debe confiar únicamente en las teorías dogmáticas y empíricas que no se adecuan eficazmente a los cambios. Dewey establece de esta forma una teoría de aprendizaje que hace referencia a los cambios permanentes, fundamenta la reconstrucción de la educación y reemplaza las revelaciones por el entendimiento. Por el otro lado, la pedagogía reformada se muestra mucho más espiritual que pragmática, identifica la educación reformada como un regreso al verdadero origen o como el cumplimiento de una edad eterna, difícilmente como una nueva adaptación frente a las situaciones principalmente inseguras. Además, es definida por las fuertes tradiciones que se remiten a los grandes pedagogos. Dentro de todas las reformas pedagógicas se pueden identificar dos direcciones. Por un lado, la experimentación carismática de una nueva educación y por el otro, la paciente reforma de la escuela estatal. Siguiendo estas direcciones dentro de las reformas, se fundamentaron diferentes modelos de escuelas reconocidas internacionalmente. Las formas de pedagogía y la educación presentan un grupo de contradicciones y discrepancias que pueden formularse así. Discrepancia entre autonomía y coacción. Los problemas se presentan entre la sumisión del alumno al ser coaccionado legal o habitualmente y el uso que debe hacer de su libertad. Discrepancia entre organización e interacción. La institucionalización de las relaciones pedagógicas condujo a una organización formal. Discrepancia debido a la pluralización cultural. La pluralización cultural cada vez más marcada en el siglo XX debilitó los intercambios pedagógicos desarrollados en base a las tradiciones intelectuales del humanismo. Discrepancias a partir del distanciamiento. Conforme los intercambios pedagógicos se hacen más profesionales, se alejan de la intimidad presente en la relación padre-niño. Este distanciamiento puede solucionarse a través del eros pedagógico, es decir, aumentar el amor hasta alcanzar el grado ideal para el niño. Discrepancia entre el desarrollo de la naturaleza infantil y la disciplina. El sueño de la pedagogía de crear por medio de la educación un hombre que se desarrolle manteniendo su naturaleza infantil ha acompañado la historia de la pedagogía hasta nuestros tiempos. En esta visión se unen las ideas que pretenden fortalecer la pedagogía. Contradiciendo este sueño pedagógico de perfeccionamiento del hombre, se encuentran el desarrollo de la autoridad dentro de la pedagogía y las técnicas de disciplina. Al final del siglo del niño surgió la pregunta sobre si las nuevas realidades permiten aún reformas pedagógicas. Por otro lado, el aprendizaje desarrollado durante toda la vida ve aumentar su importancia de acuerdo a diferentes direcciones de formación, a partir del cual el trabajo pedagógico va perdiendo su significado. Por estos motivos se deben conocerse los contextos en los que se desarrollan los intercambios pedagógicos y las limitaciones de la facilitación de conocimientos, así como las posibilidades de la educación relacionadas a los diferentes planteamientos educativos, para, a partir de lo obtenido, aprender a enfrentar las nuevas situaciones que puedan surgir. De este modo, se pueden utilizar nuestro conocimiento sobre los procesos de formación y educación frente a futuros problemas. A partir de lo expuesto surge la explicación de cómo estas relaciones pueden utilizarse de acuerdo a tres tendencias. Una forma empírica de la pedagogía que se ocupe análogamente de la evaluación de las técnicas junto con la definición de la evaluación y los modelos de evitar los riesgos de la educación y la pedagogía. Una dirección sociohistórica orientada hacia la ciencia de la educación que examine los cambios históricos de los diferentes aspectos de la pedagogía como la educación familiar,
Las escuelas o las instituciones no escolarizadas dentro de los modernos procesos de las civilizaciones y una teoría educativa reconstructiva que analice cuáles son los desafíos que traen consigo los peligros ecológicos de la modernización industrial, la crisis de la sociedad de trabajo o de la desintegración de los sistemas de orden tradicional, así como en los conflictos étnicos o la individualización, buscando determinar la problemática de la educación. De acuerdo a estos motivos, la pedagogía no tiene por qué apartarse de la tradición occidental de instancia de crítica a la realidad ideológica de la sociedad moderna, ni de los conceptos de Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad. Puede cuestionarse, sin embargo, cada vez mayores expectativas de progreso y filosofías omnipotentes de la educación, que se remontan a la época de la Ilustración, detrás de tales conceptos optimistas sobre el progreso del mundo. Una ciencia educativa reflexiva muestra más bien una actitud escéptica. Uno debe atreverse a valerse de sus propias dudas, de modo que, como exigió Montaigne, puede hacerse una regla de utilización de estas nuevas formas de educación reflexiva, que se ocupan tanto de las restricciones que deben hacerse de la pedagogía, de la tolerancia y aceptación de las diferencias, así como de las crecientes demandas de la mayoría.